Nos encontramos de nuevo en el patio del Museo Regional. Damos un seguimiento al 30 Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía, y en esta ocasión se encuentra uno de los conferencistas magistrales, Ariel Campirán, quien es profesor de la Universidad Veracruzana, tiene el grado de maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es autor de varios libros, es miembro de la Asociación Filosófica de México, miembro también de la Sociedad Filosófica Latinoamericana y de la Academia Mexicana de Lógica. Es difícil tratar de condensar o agotar todo la trayectoria académica del del profesor Campirán en unas cuantas palabras, pero el lema o el tema que se maneja en este evento pues es pensamientos subversivos de las filosofías que construyen. Y la pregunta sería: ¿en qué momento o dónde podemos encontrar pensamientos subversivos? En todo conflicto, en toda discusión, tú puedes reconocer que alguna de las dos partes está contraviniendo. Normalmente una defenderá lo establecido y lo otro será la ruptura, será quien está poniendo en tela de juicio, quien está generando la crítica, por decirlo así. Entonces, normalmente en una polémica, en una discusión, se genera esta porque se pone en cuestión un punto de vista establecido. Entonces, lo subversivo es ponerse del lado de los que contravienen. No sería subversivo a estar en el lado de los que defienden la tradición o defienden lo establecido. Entonces, en filosofía podemos encontrar polémicas específicas, problemas específicos, o por corrientes también, donde polemizan, y entonces allí se ve que alguna de ellas está más inclinada a lo establecido, defiende las instituciones más corrientes, y otra está tratando de hacerse un lugar, y en ese sentido esa sería la subversión. Ya que tocó el tema de la filosofía, un pensamiento subversivo, ¿qué autores podríamos destacar o qué corrientes, por ejemplo, podríamos destacar como pensadores o pensamientos subversivos? La filosofía, todas las filosofías en su momento fueron subversivas. Al paso de los años llegan, como las canciones, como la música llega para quedarse, se convierte en el establishment para muchos, es aceptada y no es cuestionada hasta que surge otro pensador. De hecho, no hay muchos filósofos. Hay filósofos y los seguidores de esos filósofos. Entonces tú puedes encontrar, por ejemplo, en Marx un pensador completo. Puedes pensar análogamente en religiones a Jesús como un pensador que trata de cimentar una doctrina. Y después vienen los cristianos y los marxistas, donde ellos muchas veces ya no polemizan, no discuten, no critican lo que dice el maestro. Entonces podríamos hablar de marxismo como lo que dijo Marx y no marxismo como lo que dicen los marxistas. Y lo mismo, lo polémico fue la doctrina de Cristo, no lo que los cristianos dicen. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, un concepto o un conjunto de conceptos que sería una concepción, o la concepción ya amalgamada a la realidad, que sería ya toda una corriente filosófica, en un momento específico donde el filósofo lo expresa, viene a hacer una ruptura, viene a hacer una crítica, viene a hacer una subversión. Pero si le va bien a ese filósofo, los demás le empiezan a creer y entonces se establece. Y yo diría que entonces le fue muy mal al filósofo, porque entonces ya tiene muchos hijitos. El establishment, como Sí, dice, ¿verdad? Ya vino para quedarse. Entonces el filósofo lo que tiene que hacer es después decir a los alumnos: ¿saben qué? Que me equivoqué, para que hacerlos que piensen, y él proponer otra cosa que vuelva a romper.
Entonces, si tenemos, por ejemplo, el caso de Wittgenstein, hay como dos Wittgenstein, el caso de Hume, por ejemplo, en el siglo XVIII, hay dos Hume, y así podríamos tener pensadores que en algún momento dicen una cosa y luego en la parte más madura de su vida dicen otra. El mismo Sócrates, podemos establecer varios Sócrates, y eso se reconoce en los diálogos de juventud de Platón, en los diálogos de madurez y en los diálogos de vejez. En este caso, por ejemplo, un pensamiento subversivo podría facilitar o posibilitar el diálogo. Todo pensamiento subversivo, como estábamos diciendo, va a generar polémica. Entonces, al generar polémica, genera una confrontación, y eso está invitando a lo que llamamos la crítica. La crítica va a presuponer momentos. Nadie va a entrar a cuestionar la crítica que le hicieron, y nadie va a sentirse bien así de pronto, como si nada hubiera pasado cuando se le ha criticado. Entonces allá hay tres momentos. Cuando viene la presentación de algo crítico, algo que crea la polémica, lo prudente es intentar establecer un diálogo con el que ha hecho la crítica, con el que ha hecho la ruptura, la fractura, el que ha creado la polémica. Esa parte de diálogo significa: vamos a aclarar un poquito lo que me estás diciendo, no vaya a ser que ya me estoy ofendiendo, ya me estoy sintiendo mal, yo creo que ya acabaste con todo, y no es así. Entonces la etapa de diálogo es para: vamos a ponernos de acuerdo si te entendí bien, si realmente estás rompiendo o no estás rompiendo con las cosas. Después, ya una vez que nos pusimos de acuerdo en el diálogo, viene la etapa de la discusión. Vamos a profundizar un poco más para que de esa manera veamos los puntos en los que estamos en desacuerdo. Y después, si hay mucha prisa, hacemos debate, y si no, la discusión puede permanecer por muchos años. Y de hecho hay polémicas de siglos que se sigue discutiendo. Ya para finalizar, ¿qué mensaje podemos dejarle a los estudiantes de filosofía que se están iniciando, vamos, en esta batalla de, digamos, pensamiento subversivo, ¿no? En esta lucha constante contra, bueno, que si ellos, si un estudiante identifica mediante un pensamiento personal que no está de acuerdo con una cosa, lo primero que tiene que hacer es aclararse a él mismo cómo ponerlo, cómo presentarlo lingüísticamente, porque la palabra escrita es más fuerte que la palabra hablada, y no hay verdadera subversión si nada más lo dices. Cuando lo escribes o se publica, allí hay subversión. Lo que dijo Tania sobre mis estudios son algo que pasó a la historia en mi vida. De hecho, cuando uno hace estudios filosóficos, como muchos de ustedes, en la escuela, muchas veces, lejos de acercar a la persona a sus intereses, lo alejan. Sin embargo, había que hacer la tarea, y la hice, y estudié. Lo que les voy a presentar ahora es quizá una combinación del resultado de esos estudios filosóficos, pero también de una experiencia ya como filósofo, pero más que como filósofo, como pensador, y quizá más que como pensador, como alguien que ya se va a morir, alguien que nació en algún momento sin saber que iba a ser filósofo, sin saber que se iba a dedicar a la filosofía, pero nací, crecí, me reproduje y ya me voy a morir. Sin saber exactamente muchas cosas. No voy a saber todo lo que se puede saber. Sí, tuve que ser selectivo en mi vida de pensador. Y no es fácil, después de haber vivido muchas de las cosas que la filosofía me ofreció,
decidir con qué me quedo y qué les explico a los futuros filósofos o a los que en este momento ya se sienten filósofos. Estudiar filosofía o saber filosofía no es ni filosofar ni ser filósofo. Muchos niños no han sido entrenados en los pensamientos filosóficos, sin embargo tienen un perfil de filósofo. Y muchas veces nos hacen pensar mucho más que nuestros maestros de filosofía y mucho más que algunos libros. Lo que yo quiero hacer en esta charla es desarrollar un tema a propósito de la temática general de los 30 años de la CONEFI. Es una etiqueta, pensamiento crítico, pero es algo que tiene varias ideas detrás y que al final voy a explicar. De hecho, muchas de mis publicaciones, o en buena medida por lo que he pasado para bien o para mal, a ser conocido es por mis ideas sobre esta temática de pensamiento crítico. Sin embargo, el subtítulo es lo que me sedujo más a la hora de estar preparando las ideas para ustedes, porque la temática del Congreso era cómo lograr ser subversivo, cómo lograr una filosofía en movimiento que pudiera construirse, deconstruirse, reconstruirse. Y bueno, entonces para eso yo lo que puse, tratando de ser más claro, es hablar del cambio o del movimiento, como decía Heráclito, pero imponiendo una categoría argumentativa, una categoría de tipo lógico. Cuando uno piensa en condición necesaria, uno dice, es algo que tiene que estar. Sin eso, no. Entonces, esto lo hacemos algunos filósofos porque nos presionamos a que lo que vamos a decir y vamos a intentar sostener tenga un elemento, digamos, de convicción y pueda exigir pruebas, demostraciones y que uno sea contundente. Entonces, ¿qué mejor que comprometerse con la idea? Esto me está provocando ruido en mi oreja. De que es una condición necesaria. Si lo quisiéramos poner en latín, es una condición sine qua non. Una condición sin la cual no podríamos hablar. Por ejemplo, no se puede hablar de un ser vivo, sino, por ejemplo, el ser vivo en el caso de los humanos, si no hay una suerte de respiración, ya sea que nos esté ayudando un aparato o que nosotros estemos haciendo la inhalación y la exhalación. Es una condición necesaria para la vida humana la respiración. Es una condición necesaria para que ustedes puedan enlazar con internet, pues que haya pues señal, si no, pues por muy bueno que sea el aparato. Yo recuerdo todavía me tocó vivir la experiencia de tener una televisión y que no llegara la señal, porque Telesistema Mexicano irradiaba las frecuencias, pero no llegaba a todo el país, entonces de nada servía tener un aparato. Entonces, eso significa una condición necesaria, una condición sin la cual no podría haber cambio. Pero hay muchos sentidos de cambio, y de esos voy a hablar. Hay sentidos ordinarios y sentidos filosóficos muy interesantes. Y gente que ustedes reúnen en este congreso, como Heidegger, Marx, ¿quién más? Lacan, etcétera. Cualquier pensador de estos que ustedes se les ocurra incluso seguir para hacer sus investigaciones filosóficas, produjo algún cambio. Y si no lo produjo y que los demás lo reconocieran, por lo menos en su propio pensamiento, debió haber pasado algo. A eso queremos ir con cambio también. Lo voy a explicar con calma y para eso nos vamos a ir con algunas diapositivas. Unas serán muy rápidas, otras serán muy lentas. Sí,
veo con mucho interés el hablar de estas cosas porque pocas oportunidades tengo de explicar a filósofos. Para mí ustedes son filósofos, no son estudiantes de filosofía, porque si fueran estudiantes se les notaría, tampoco son estudiosos, porque a veces se les notaría, pero filósofos sí ya están como ahorita pensando. No necesitan citarme a ningún autor cuando me hagan una pregunta, más vale que me digan yo pienso esto, porque entonces puedo dialogar con ustedes. Bueno, vamos a la primera diapositiva. El índice de lo que voy a tratar es muy simple. Voy a tratar el cambio de la manera más general en que nos podemos encontrar. Ese va a ser el primer punto. La manera más general de entender el cambio. Después, un cambio que podemos captar que la visión ordinaria tiene. Y es común hablar de estos cambios desde esta visión ordinaria. Ahorita voy a decir cuál es. Después voy a hablar de ciertos cambios que solamente se pueden percibir cuando uno está en cierta perspectiva. Esa perspectiva que podemos llamar visión transdisciplinar. Repítanlo mentalmente, a ver si se les queda la palabra. Transdisciplinar, o sea, más allá de las disciplinas. Esto es muy importante porque las ideas que están aquí del cambio, mucha gente no las puede ver por una sencilla razón. Trae unos lentes, aquí miren, y estos lentes son lentes disciplinares y nos ha costado trabajo, a veces hasta de 20 años, lograr tener estos lentes que nos da mucha flojera quitárnoslos cuando vamos al baño, cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a cualquier lugar. Y hay gente que no se quita los lentes ni la bata. O sea, es doctor. Y la bata dice que es doctor. Y entonces va a una fiesta y lo presentan el doctor y el pobre no puede disfrutar de la fiesta porque no falta quien tiene un hermano, un tío, un primo, un no sé qué, un dolorcito por ahí y se la pasa dando consulta. Yo soy doctor, pero no me digan doctor porque les doy tratamiento. No me digan maestro porque les dejo tarea. Mejor Ariel, ahí muere. Entonces, tanto hemos insistido en ponernos unos lentes de contador, de ingeniero, de arquitecto, de médico, y nos ha costado tanto trabajo que de pronto nos dicen, quítatelos. No, oye, si es lo que soy. Y estos lentes actúan como filtros de realidad y después no vemos más que lo que los lentes nos permiten ver. Me detengo un segundo en esto porque he visto con mucha tristeza que algunos humanos con lentes de arquitectos no disfrutan los paisajes bellísimos que tenemos en Veracruz. Los lleva uno a los bosques y apenas uno les dice, mira, siente aquí la respiración, siéntela. No pueden hacer eso. ¿Saben por qué? Porque ya están viendo que aquí se podría construir esto, y aquí podría hacerse esto, y aquí pondríamos no sé qué, y aquí estaría el estacionamiento, por acá vendrían los caminos, y en su mente de ingenieros o de arquitectos, ese bosque no existe. ¿Me explico? Por eso les pido que en la medida de lo posible ya no se gradúen, porque si no van a tener su graduación tan buena y luego tan pegada que andan buscando sus lentes y no pueden ver lo del otro. Lamentablemente en una universidad este es un grave problema, porque por los mismos pasillos caminan historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos y no ven igual. Es más, ni se saludan porque tienen discursos que no les permiten ver lo mismo. Es más, se desesperan en clase porque dicen, ¿cuándo va a empezar lo que yo quiero ver? Yo lo quiero ver como sociólogo o como médico. Es increíble, en vez de verlo con una visión, ¿qué dije? Más allá de las disciplinas. Curiosamente la transdisciplina ve con disciplina, pero también ve más allá.
no es que nada más vea más allá. Aquí me voy a detener a explicar algunos cambios, sobre todo el cambio natural. Y para eso voy a usar unos tecnicismos que curiosamente están en las disciplinas, en muchas disciplinas están, pero también están en la transdisciplina y también están en la mente, en el corazón y en el discurso cotidiano. O sea, hay gente que nunca ha ido a la escuela y podría entender estos conceptos. Entonces vamos a hablar un poco de esto lo voy a explicar, después voy a pasar al punto número 4, voy a hablar de una teoría que vengo desarrollando de los últimos 350 años, después de mi última reencarnación donde me fue muy mal como filósofo, prometí regresar, haría el recargado, y entonces ahora ya me he ocupado de las cosas más fundamentales y voy a hablar de la homeostasis epistémica y del aprendizaje ordenado. Voy a dar un modelo psicobiológico y al final brevemente introducirlos a una teoría mínima, pero sobre todo más a un modelo de explicación de cómo se puede mirar la realidad, de tal manera que uno no caiga tampoco en el error de decir soy científico, o soy filósofo, o soy artista, o soy religioso. Caramba, dejen al cerebro en paz. El cerebro puede ser todo eso y más. Bueno, este es lo que vamos a ver. ¿Les parece bien si empezamos? El número 1 es el cambio. Para eso voy a usar una cita muy interesante. Se me hace una cita bastante sensible. Una cita que yo pienso eso, pero no lo pude haber dicho tan finamente, pero Navarro sí lo dijo y lo puso de una manera tan hermosa que no más que puedo decir lo que pienso a través de sus palabras. ¿Qué dice allí? Fíjense bien el cambio. Piensen en una manzana que ustedes están comiendo. ¿La manzana qué es? Pues un fruto ahí, una cosa que encontraron tirado, un cacahuate, una naranja, nadie se la quiere comer, ahí está tirada. Es materia. Pero esa materia, cuando entra en nuestro sistema, quién sabe qué le pase, va a cambiar. Va a cambiar y nosotros vamos a cambiar. Pero no piensen ahorita nada más en ustedes, porque eso sería demasiado antropocéntrico. Existen más cosas que los humanos, créanme. Y antes de que hubiera humanos, había materia, había energía. ¿Qué dice esta cita? La materia lucha, y hay una lucha interna, heraclitianamente hablando, hay una lucha interna que no vemos, pero que ahí está. Lucha por transformarse en vida, en un tipo de organización. La materia se organiza, y curiosamente cierto tipo de organización va a ser calificado posteriormente como vida. Y esa vida está dentro de un pequeño paquete de energía que es el organismo. Hay organismos vivos y organismos muertos. Pero el tipo de organización donde el organismo está moviéndose, como después de que ustedes se mueven un rato, espero estar hablando con adultos, se mueven un rato y ocurre un milagro de la naturaleza, viene un orgasmo. ¿Qué es el orgasmo? Es un movimiento involuntario del cuerpo, reflejo, pero donde hay una integración y una manifestación de energías internas, desde el sudor, el calor, hasta en una de esas, amor, si quieren calificarlo así, pero en una de esas puede haber hasta llanto, porque puede haber un llanto de alegría o llanto de tristeza, porque después del orgasmo se quedan dormidos. Pero digamos que durante el momento de orgasmo hay una expansión de la conciencia. Y si no hubieran comido esa manzana y esa naranja, a lo mejor no hubieran llegado al orgasmo. Hubieran dicho, no, mejor, espérate, primero vamos a comer. Y ahí se les hizo tarde y ya no pudieron llegar.
La materia lucha por transformarse en vida dentro del organismo y los niveles inferiores de energía, llámense átomos, califíquenlos como átomos o paquetes de energía, forman la base de los niveles superiores. Nadie va a tener un nivel superior si no hay los niveles inferiores. De conciencia más plena. Plena, no plana. Hay muchos humanos que tienen conciencia plana. Ya Locke lo decía, es una tabula rasa. Para lograr esto, ¿qué hace la materia? Para lograr esto, la creciente activación de las estructuras cerebrales es de vital importancia. Si la materia no logra, después de que masticamos y va la sangre, de la sangre va al cerebro, si no logra activarse las estructuras cerebrales, ojo, no podremos tener una personalidad humana completa sin el correspondiente cerebro bien estructurado y desarrollado. De eso tenemos que hablar. Pensamiento crítico supone un cerebro bien estructurado y desarrollado. Pero necesitamos materia, energía, entender. Un poco de física no nos vendría mal a los filósofos. Sin embargo, muchos filósofos están peleados con la matemática, con la física, con la química. Y yo ya quiero leer a Hegel. Bueno, Hegel sabía un poco de matemáticas. En aquel entonces eran más todólogos. En aquel entonces mucha gente hacía filosofía como si nosotros estuviéramos en la prepa, que teníamos 10 materias y todavía no entrábamos a la de formación profesional. Todavía 10 materias o 15 materias hacía que en la noche nuestro cerebro integrara de todo. Pero después en facultad ya nada más lo selectivo, como unos enfermos que no pueden más que tomar ciertas dietas, así. Ese es el primer punto y espero que haya quedado claro. El segundo lo voy a tomar a través de una broma muy pesada que les voy a jugar, algunos, pero es para pensar. Ahí que tenemos unas llaves y por otro lado tenemos a alguien que tiene desconectado el foco, pero vamos a ver si se le conecta. Vamos a ver, voluntarios, 3 voluntarios, levanten la mano. 3 voluntarios, no hay voluntarios, no hay voluntad, Kierkegaard murió, Nietzsche dice que Dios ha muerto, ya no hay voluntad. Los deterministas no pueden levantar la mano. Si la levantan es que se levantó. Ok, ahí hay 3 voluntarios. A ver, acá, compañera, amiga, a ver, ¿dónde vives? En Baja California Sur. Wow, nos visita Baja California Sur. Muy bien. ¿Dónde vives? También, uy, viene la banda. Tenemos 2. Espera un tantito. 3. Guadalajara. Es que me va a decir que vive en Veracruz, viene de Veracruz, lo conozco. Guadalajara. Muy bien. Ante esta pregunta ingenua, la mayoría de ustedes está domesticado para contestar. A un niño se le domestica desde el principio y se le va diciendo y se le corrige constantemente hasta que aprenda y pueda responder a la pregunta ¿dónde vives? Y lamentablemente esa programación lo va a afectar de por vida y le va a dar mucho trabajo a los psicólogos, porque tendremos una persona desorientada. Y luego le va a dar mucho trabajo a los filósofos de la psicología, los que se dedican a Lacan y a Freud, entonces filósofos, porque se ocupan de los que orientan a otros. Pero aquí hay un error. ¿Dónde vives? Chihuahua. Bueno, ¿están ustedes para el psicólogo, para el psiquiátrico o para el orientador por lo menos? Créanme que esa mentira, que fue fruto de la domesticación para que su mamá estuviera seguro que ustedes regresaran a casa. Y no solamente les dijo, vives en Chihuahua, sino en la ciudad tal, colonia tal, calle tal, ¿verdad? Y te lo repetía y si no te lo ponían aquí para que no se te olvidara. Pero todo eso te desubicó como sistema. ¿Saben por qué? Porque esa es una de las grandes mentiras de la ideologización para poder manipular a las masas. 3 grandes mentiras que funcionan como programación y que desafortunadamente todos ustedes la tienen, pero hasta aquí. Es más, ya ni piensan para contestar.
¿Te llevó mucho pensar para contestar eso? Pensamiento reactivo animal y contesta. Ya no tiene que pasar por los hemisferios cerebrales, la pura glándula lo contesta. ¿Dónde vives? En Guerrero, otro. Ya tenemos. Pero la mayoría de los de aquí, 3 grandes mentiras. Levanten la mano los que dicen, soy hombre. Hombre. Espero que las mujeres no lo levanten, pero soy hombre. Soy hombre. Viven engañados. Levanten la mano los que digan, soy mujer. Lamentablemente también fruto de la domesticación. Y vivo en tal lado, errores. Espero que me lo pregunten al final porque son errores. Yo por más esfuerzos que he hecho, y de veras que la flor del loto la he intentado, y trato de meditar, y trato de salirme del cuerpo para con el cordón de plata viajar y mirar, he hecho el esfuerzo más grande de mi vida, dedicado a prácticas hindúes, budistas, aztecas y todo, y nada, no me puedo salir de aquí, vivo aquí. ¿Dónde vives? Donde voy, ahí vivo. Pero los que tienen problemas de ubicuidad o de bipolaridad o de desubicación, ¿dónde vives? En California. O sea, allá. Y luego, no, pero exactamente no, hay gente que dice, yo vivo en el Pedregal. Entre todas las piedras, yo por más que voy a las piedras, yo siempre voy y no me puedo hacer uno con la piedra. Vean las implicaciones que tiene contestar algo que no es correcto. Claro que me dirán, no, pero la pregunta es tramposa. No es tramposa, es parte de la domesticación. Al sistema político, educativo mundial le conviene que la gente responda cosas falsas. Ella tiene un grave problema por haber dicho que soy mujer. ¿No dijiste soy mujer o dijiste hombre tú? ¿No dijiste hombre o mujer? No dijiste nada. Ok, me faltó eso. Hombres, arriba. Mujer, y los que no son ni hombres ni mujeres, ¿tú? ¿Mujer? Hombre. ¿Mujer? Fíjense, horrible experiencia. Yo que tú olvidaba esa programación, olvidaba esa enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos si hubieras nacido en los Estados Unidos o en Holanda, decir mujer, o en Inglaterra te iba a llevar a algo. Pero decir mujer y luego añadirle mexicana, es casi, ya entendí. ¿O no? Y dices hombre mexicano, y aunque tú entiendas ciertas cosas, los demás ya están diciendo, con que mariquita si no te peleas, con que tú eres trabajador, con que tú eres el fuerte. O sea, ¿de dónde sacan todas esas ideas? Pues de un estereotipo, una programación. Bien. Dejamos las preguntas. Al final tú ve tomando nota. Al final va a haber tiempo. Lo que pasa es que estoy provocando la subversión. Tu cerebro es la clave. ¿Dónde vives? Aquí. Y si sabes mucho del Pedregal y sabes mucho de Chihuahua, la ciudad capital, cuántos habitantes, cuánto per cápita por persona, sabes todo eso y no conoces del cerebro, estás más desorientado que otros. Esa es parte de la enseñanza. Tu cerebro es la clave. Vamos a una noción de cambio ordinaria. Cuando una persona, ¿qué pasa en el sentido ordinario de la palabra cambio? Cuando una persona por observar comienza a aportar ideas nuevas, yo estoy dando unas ideas nuevas y no, pero es que luego, cuando uno empieza a aportar ideas nuevas y sugiere cambios, al poco tiempo, no tarda mucho, ¿qué encuentra? Barreras frente a su actitud y frente a su acción. Generen una idea, empiecen a observar cosas y generen una idea. Y luego generen su actitud y su acción y van a ver cómo les va. Y la gente entiende, es que quiere cambiar. Agentes de cambio. Ahora, piensan en el pensamiento creativo
El pensamiento creativo formula cambios por defecto, por default, eso es. Pensamiento creativo es eso, formular cambios. ¿Y los cambios qué generan frecuentemente? Resistencia, miedo, rechazo, ataques. No quieren provocar miedo, no quieren provocar ataques, no creen nada. Quien da un paso de creatividad se somete a la crítica. Obviamente hay que saber crear, porque si no se llena la cárcel rápido, se llena el psiquiátrico, y no necesariamente porque estén locos ni sean criminales, sino porque ser agente de cambio requiere ser inteligente. Pensamiento crítico va unido al creativo. Uno, si es creador nada más, pero no tiene pensamiento crítico, puede caer en graves problemas sociales. Pero si tienes pensamiento crítico, vas a saber qué decir, cómo decirlo, por qué decirlo, a quién decirlo, y saber cuál es el momento adecuado para el cambio. Las mejores cosas que puedes aprender es a esperar cuando hay que esperar. Y termino con una frase: cambios personales. ¿Quieren que cambie el de al lado? ¿Quieres cambiar tú? Cambios personales y cambios sociales emergen sí y solo sí hay pensamiento crítico y creativo. Tengo 2 libros sobre pensamiento crítico y creativo. Toda mi universidad lleva una materia que diseñé y todos tratamos en el fondo de internalizar un poco que vale la pena pensar, vale la pena decir yo pienso esto, yo digo esto. Ya me aprendí lo que dice el libro, pero yo, no sé ni qué sea el yo, pero pienso, no sé qué sea pensar, pero quiero expresarme. Bien, vamos a un sentido que es el más interesante: cómo podemos tener mejores conceptos de cambio desde la visión transpersonal. Para esto necesitamos el concepto de sistema. Hay un orden sistémico en todo cambio. Y para eso voy a hablar de un cambio natural que hay en la naturaleza. Hay un orden del que voy a hablar, que es el orden intrasistémico, y cómo esto interactúa con los entornos, que sería lo extrasistémico, y cómo esto va produciendo cierta visión de la realidad. Y el no darnos cuenta de estas condiciones del cambio, lo exógeno y lo endógeno y la interacción, es no entender cómo poder producir cambios personales y cambios sociales, o incluso cambios en la naturaleza si es que queremos revertir ciertos problemas. Por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿se podría revertir? Sí, si entiendes la dinámica. Si no lo entiendes, pues no. La vida y la conciencia son procesos dinámicos, ordenados, que permiten generar ambientes de crecimiento, evolución, mediante transmisión, asimilación y transformación de información. Quien no está conectado ahora a la red se siente raro, pero siempre hemos estado conectados a una red de información. El bebé, cuando está creciendo en el vientre, está conectado a una red de información a través de un cordón. Y cuando muere el cordón, porque nace el niño y le cortan eso, y empieza a interactuar con toda la información del nuevo entorno. Entonces nuestro sistema es así, pero eso nos convierte en agentes de conocimiento, que vamos a llamar aquí agentes epistémicos. Estas ideas forman parte de un cuerpo académico, de una investigación que estamos haciendo en Veracruz. ¿Qué es la visión transdisciplinar? Es la visión más amplia, es un concepto clave para una educación humana, integradora. Normalmente tenemos todos una educación desintegradora. Hace rato les puse el ejemplo de que nos desintegran, y unos les favorecen más el hemisferio derecho, otros más el hemisferio izquierdo, y otros del derecho que la pintura, y otros que no sé qué, que si la emoción, y otros del izquierdo. Y hay algunos que no les favorecen nada del cerebro y les empiezan a favorecer nada más los músculos, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder tener una educación integradora? Pues primero teniendo un concepto claro de qué es el saber ser. Si habláramos de los 4 pilares, hablaríamos del saber ser, del saber conocer, del saber hacer y del saber convivir.
Pero la clave es el saber ser y es el detonante para conocer, hacer y convivir. Esto lo dije en 2010, pero es clave de muchos autores. Y esto lo dije en 2008 en un artículo publicado en Chile, haciendo una conferencia que di allá. Y en ese entonces escribí lo siguiente: las visiones integradoras deben generar modelos, los cuales deben enseñarse en las escuelas a fin de transformar las concepciones de los marcos disciplinares rígidos. Discúlpenme, muchachos, pero ustedes de secundaria, prepa, incluso en la facultad, tienen gente que les enseña con marcos disciplinares rígidos. Y lo padecieron en prepa, su maestro de sociología rígido, y el maestro de contabilidad rígido, y el maestro de deporte rígido. Y no querían que con un solo trabajo pagáramos 4 o 5 materias. Cada uno quería su trabajo. Eso es la rigidez. Y estamos promoviendo esto. Afortunadamente en algunas universidades me han hecho caso, otras no, pero no importa, así es las propuestas, así son. ¿Qué más es la visión transdisciplinar? La visión transdisciplinar da un marco conceptual para tratar el saber ser como un pilar encaminado a propiciar en el estudiante una estrategia de realización humana transpersonal, más allá de la realización individual, profesional. Muchos de ustedes están embarcados en la realización individual y eso se traduce en pocas palabras en su realización profesional. Y ya cuando se estabilicen profesionalmente voltearán y dirán: y entonces ahora tanto libro y todo eso y no he hecho el amor. Y te vas a hacer el amor y se te olvida lo que dijo el libro. Y luego vienen los hijos y vas diario y vas por tu realización como individuo, pero cuando al realizarte como individuo también realizas a los individuos que están a tu lado y realizas al entorno. Para esto se requiere que tengas un concepto personal, transpersonal, más allá de tu persona. La visión transdisciplinar permite un concepto transpersonal del yo relacional. Se tiene que hablar del yo, pero como relación. No hay un yo cartesiano. Todo yo se tiene que definir con su correlato, con sus relaciones. Como el yo es una relación, como ser hijo. No tiene sentido ser hijo si no tienes madre, no tienes padre. Si ya se te murieron los dos, tú ya no eres hijo, punto. Pero si tú me dices mi mamá, es que tienes una mamá a quien mamar. Pero si dices mi mamá y tú ya no mamas, ni nada, de nada con la mamá, ¿por qué le llamas mamá? ¿Por qué no le llamas Josefina, Lourdes o como se llame? Pero no mamá. Mamá a los niños porque es su vehículo para mamar. El yo relacional, el individuo entorno. Un sistema abierto como el individuo entorno tiene etapas en su desarrollo psicobiológico y de eso voy a hablarles en un momento. Una forma de entender el desarrollo psicobiológico del humano es estudiando sus necesidades. Ustedes quieren entender cómo afectar el cambio en un humano, para bien o para mal, o en una sociedad, para bien o para mal, tengan un modelo de desarrollo psicobiológico y van a entender la dinámica. Y nada más le hacen clic y van a ver, generan cambios. Si estudian las necesidades y la búsqueda de satisfacción de esas necesidades, siguiendo un poco, este es de León, siguiendo un poco el pensamiento de Maslow, de León dice en ontogonía, que es su teoría, vemos las necesidades que nos motivan como un recorrido de niveles ontológicos en los cuales vamos obteniendo ciertas capacidades, significados y trascendencia. Según de León, una necesidad implica una motivación. Qué bueno que tengo hambre, qué bueno que tengo sueño, porque entonces eso me impulsa, me mueve a la satisfacción de ello. Y eso me va a dar, una vez que yo satisfaga eso, me va a dar una capacidad. Ahora soy capaz de conseguir el alimento, soy capaz de interpretar sueños o de soñar y quedarme perplejo. Perplejo, no dije otra palabra, perplejo. Sin embargo, hay unos elementos, unos ingredientes que tiene que haber en esto. Rigor, apertura y tolerancia. Si ustedes en el camino del cambio pierden el rigor, pierden la apertura y pierden la tolerancia, les pasará lo que muchos grandes filósofos les pasó. Se suicidan,
se frustran, cierran el libro, dan carpetazo, después de la gran obra filosófica se dedican a la jardinería, ya no quieren hablar con el prójimo. ¿Qué pasó? O por estar haciendo filosofía no saliendo del closet, hubieran salido primero del closet y hacer filosofía de dentro del closet y de fuera del closet. Rigor. Rigor en la argumentación. ¿Qué significa rigor en la argumentación? Tomar en cuenta todas las cuestiones es la mejor protección respecto de las desviaciones posibles. No cometer falacias. Apertura. Apertura es lo que Marx tenía. Falta de apertura es lo que los marxistas tienen. Apertura es lo que Cristo tenía. Es más, estaba súper abierto. Pero los cristianos son más cerrados. Se pasan. La apertura incluye la aceptación de lo desconocido. Yo puedo identificar si una persona está abierta o no, si tiene apertura o no. Basta con que le presente algo desconocido y le pida que lo acepte. No que me conceda, que lo acepte para examinar por lo menos. Hay gente que dice, no, yo paso, prejuiciosamente. Lo inesperado y lo imprevisible, a la gente que quiere tener todo bajo control, pues le falta apertura. La tolerancia, mucha gente cree tener pensamiento crítico, cree ser un libre pensador, es más, cree que tiene un yo y cree que en la libertad y todo eso, y es intolerante. Y su intolerancia a los demás puede llevarlo a intolerancia incluso a la propia energía. Si somatiza su intolerancia a cierta gente, puede ser que eso se traduzca después en intolerancia a la lactosa. ¿Saben por qué? Porque es una cuestión de quitar la C. Si es intolerante a la lactosa, pues ahora a la lactosa. Es muy simple. Muchas intolerancias, muchas alergias no son más que somatizaciones de falta de capacidad para relacionarse con el entorno. Punto. Y que vengan los expertos en alergias. Y vamos a las pruebas. Esto está escrito en mi libro que se llama Complejidad y Transdisciplina del 94. No es cierto. Eso es de la Carta de la Transdisciplina del 94, lo dijeron otros intelectuales. Pero estoy de acuerdo. Esto sí lo dije yo. Una vez que estamos en la visión transdisciplinar, ¿qué? La visión transdisciplinar se encuentra ligada estrechamente con un autoconcepto transpersonal. Un autoconcepto, no un rollito de autoestima, no una plática de vamos a lavarnos el cerebro para decirnos que somos inteligentes, somos buena onda. La autoestima es para el coaching, para que te laven el cerebro. Tener un autoconcepto. Necesitas tener una visión grande para que puedas redimensionar qué es tu cerebro y todo lo que tu cerebro maneja. Esto significa que el individuo se reconoce como resultado. Esto es muy budista, Si tienes esta gran visión, te reconoces como resultado de un sinnúmero de relaciones. No, es que yo no tengo relaciones. Si yo fuera como el diputado, yo fuera como aquel que tienen relaciones, tienen conectes. Tú no te das cuenta que así donde estás, tienes un sinnúmero de relaciones. Es más, gracias a todas esas conexiones que hay en el universo, tú estás aquí. Todos nosotros somos más viejos, perdón Tania que te ponga de ejemplo, ¿puedo? Así como la ven bien cuidada, esta mujer, que no es mujer, y a las pruebas me remito, tiene miles y miles de años y se quita la edad. Mínimo se quita 9 meses. ¿Cuántos años tienes? 20. Dice que tiene 20 y suma los 9 meses de dentro del vientre. No lo suma, ¿ven? Ya desde ahí empieza que no reconoce su vida intrauterina. ¿Y tú crees que la información con la que naciste se adquirió en los 9 meses? Por ejemplo, en la prueba APGAR que te hacen en el momento de nacer, los primeros minutos, que te hacen la prueba del chango y no te caes, te hacen la prueba de ¿qué? Es a los mexicanos, ¿qué? Luego. Y todos los que están aquí pasaron mínimo con 8, el único que pasó con 10 fui yo. Pero la mayoría de los humanos, como nosotros, 8 o 9.
Y el que tuvo 7 en la prueba, o 6, inmediatamente a la incubadora. Y los que no lograron salir de la incubadora, muerte. Y esa prueba, Abgar, la pasaste con 8. Vamos a concederle 9. Pero ¿quién te enseñó a agarrarte? ¿Y por qué en unos momentos en que te ponen aquí el dedo tú, no tenías ni 5 minutos de haber nacido y mira, a mamar se ha dicho? Lo mamón todo el mundo lo trae por genética. Esto no es un asunto cultural. El que no mama no se nutre, el que no mama se muere. Bola de mamones, somos todos. ¿Pero dónde lo aprendiste? No me vengas con que esto es cultural. No, ¿dónde lo aprendiste? Por supuesto que es una herencia de miles de años donde la humanidad ha ido gestando ciertas capacidades y nos lo heredan como animales. Ni siquiera nos lo heredan los humanos, lo traemos de herencia animal, ¿sabías? Porque en esto también los animales les hacen su prueba Abgar y pasan bien. Y los caballitos en menos de 1 hora están parados y los humanos tardan años en ponerse de pie. Años. Muy bien, entonces te quitan los años, ¿verdad? Obviamente ya tiene en su cerebro mucha información que pertenece a la raza humana y a la razas animales y a algo que no tiene raza pero que tiene un linaje de minerales. ¿Sabían ustedes que ya tiene un decodificador de polvo solar? ¿Lo tienes integrado? ¿No sabías? Sí, a ti los neutrinos te hacen los mandados. Los neutrinos vienen de dentro del Sol, viajan por toda acá y a ti no te hacen nada. Tú estás hecha de neutrinos y gracias al polvo solar, vamos a traducirlo en rayos X del Sol, vives. O sea que a ti hasta te ayuda a tener buen conecte con el Sol. Ve que tienes muchas relaciones, tu amigo es el Sol y no te mata. El yo es en virtud del entorno en el sentido más amplio y el entorno es afectado por la presencia de dicho yo. Su existencia implica un entramado relacional. Esto lo escribí cuando era más joven, en el 2005. Vamos al cuarto tema y casi ya voy a terminar. Aquí es donde viene, les voy a mostrar más o menos con dibujos, porque hay gente que es muy verbal, auditiva, y entonces ahorita está captando. Otros son verbales, visuales, y otros quisieran monitos. Está bien, hay para todo. Para esto, como esto lo tengo que explicar, voy a hablar de la homeostasis epistémica y del aprendizaje ordenado. Pero antes de ello voy a hablar, de esto, dónde se va a dar la homeostasis epistémica y el pensamiento ordenado. Primero hay que entender un sistema como ese circulito azul. Y todo lo que está dentro, por raíz, se le llama endo, o sea, de adentro. Endógeno, su origen es interno. Y exógeno es lo que está afuera. Lo de afuera le pueden llamar medio, le pueden llamar ambiente o le pueden llamar entorno, pero no medio ambiente como la gente que no va a la escuela. O es medio, o es ambiente, o es entorno, porque es lo mismo. Pero si quieren ser redundantes, medio ambiente, entorno. Y se puede hablar de un entorno local, si hablan de economía, y un entorno global, si hablan de macroeconomía, para ti dedicado. Esas flechitas significa que el sistema es abierto. O sea que ese sistema, dentro de las características endógenas, se ve afectado porque es un sistema abierto por el entorno. Pero también el entorno se ve afectado por la flecha de la derecha. Todos somos sistemas abiertos, más abiertos de los que nos imaginamos. Estas computadoras tienen ciertas funciones porque tienen varias entradas, varias ranuras. ¿Sabían? Y tenemos ranura para USB, ranura para no sé qué. ¿Les gustaría imaginarse por un momento una computadora que tuviera miles de ranuras? ¿Cuántas cosas podríamos hacer? ¿Te imaginas? Los humanos tenemos miles, sin embargo usamos una o dos, o estamos obsesionados con una, la vagina. Digo, por favor. Otros, la boca, otros el ano, otros los oídos. Soy todo oídos, soy puro ojo. O sea, tenemos 2 hoyos y otros 2, 4, y 5, y estos 2, 7.
8, 9. Pero las mujeres nos ganan, porque ellas adelante tienen 2. Nos ganan las mujeres. Va para su autoestima, va para su concepto. Tienen 10. Y ya en los poros de la piel ahí nos vamos. Aunque otros se hacen tremendos agujerotes para tener más aberturas. Eso nos hace sistemas abiertos ya por default. Porque el entorno entra, carga nuestro sistema y nosotros descargamos, y eso significa. Ahora, después del entorno local y global, hasta arriba se ve el entorno cósmico. ¿Se logra ver? Bueno, esto es lo que hay dentro de un sistema desde una teoría de competencias o de una teoría educativa. Dentro de una teoría educativa se dice que el entramado endógeno está constituido por 3 elementos: conocimientos K, habilidades H y actitudes A. Si trabajan en armonía y en conjunción, como es el movimiento espiral que tiene dentro del triángulo, tendríamos que entonces hay armonía endógena. Pero ¿cuántas veces hay una desarmonía endógena? Tus conocimientos no se llevan con tus habilidades. ¿Han visto Big Bang Theory? Sí, mucha cabeza, pero son unos inútiles. O el otro hace, pero le dicen que no entiende. Y el otro no entiende ni hace, pero es toda belleza. Tener las 3 cosas y trabajar en armonía endógenamente y que lo exógeno no te maltrate es saber vivir. Para esto vamos a dar la triste historia. Voy a contarles una triste historia, porque si todo nuestro cerebro estuviera bien estructurado y bien ordenado, no estaríamos aquí, ni en Harvard. Estaríamos en Bora Bora, pasándola muy bien, y podríamos ir a cualquier lugar del mundo. Hay niños que ustedes no me lo van a creer, pero que uno dice, qué mala onda, qué padres tan mala onda. Fíjense, nace en México, entonces gol, ¿no? Ya es mexicano, o sea, ese sí la va a hacer, porque va a luchar de por sí y la va a hacer. Pero nace en México y a los 6 meses, compañero, a su padre le dan un trabajo en Japón. ¿Sabes qué es eso? Hasta el otro lado del mundo. Y se va el niño a Japón. Y sus papás como que medio le hablan en español, pero allá lo está bombardeando el entorno. Y entonces aprende japonés y a los 4 años, 5 años, regresa a México a ver a sus primos. Entonces los primos se le quedan viendo y dicen, ¿este será tarado o qué? ¿Por qué no lo llevan a un psicólogo de retraso? Porque no puede decir papá, no puede decir mamá, no puede decir buenos días, buenas tardes, qué mal educado. Hace puros ruiditos raros. Y los primos se le quedan viendo. Eso sí, los primos son bien mexicanos ya. Pero este otro niño, que ha sido sometido al entorno de Japón, pues tiene costumbres y tiene un habla japonesa, ¿cierto o no? Pero la chamba del padre o de la madre o de quien sea los ha movido y a los 5 años deja de vivir en Japón y se va a Australia. ¡Qué mala onda! Oye, deberían organizar mejor los trabajos, ¿no? Porque pobre niño, y se va a Australia y vive de los 5 a los 12 años. Y el idioma de Australia es el inglés, y a los 12 años regresa por unas vacaciones, regresa a Japón a ver a sus amiguitos del kinder. ¿Tú crees que puede comer comida japonesa en esas vacaciones? Vivió 5 años. ¿Crees que puede saludar y darse a entender más o menos con los japoneses? Sí. Pero también con los australianos. Tiene un grave problema cuando viene a ver a sus primos en México. Pero también ya sabe decir chale, chido. La chela va manejando poco a poco. ¿Sí? Pobre niño, qué mala onda, qué entornos tan feos les ha tocado vivir. Y a los 12 años, el niño tiene un poco de español, un poco de inglés y un poco de japonés. Y su paladar reacciona a la comida japonesa, a la comida australiana y a la comida mexicana. Pregunto, compañero, te oí en la tarde, ¿no? Te oí en la ponencia. Te pregunto una cosa, ¿el cerebro del niño a los 13 años es mexicano? Es un cerebro. ¿Es japonés? ¿Es japonés? Porque habla japonés. ¿Podrías decir que ese cerebro es japonés? No, es un cerebro. Es un cerebro. ¿Podrías decir que ese cerebro que habla inglés es mexicano? No, es un cerebro.
es un cerebro. Qué bueno que ya te estás convenciendo. Somos un cerebro. Yo no sé por qué tanta insistencia en que somos mexicanos, porque nuestro paladar y que porque nuestra mujer, nuestros hijos, nuestra casa. Este convencimiento es una domesticación por falta de viajes, no de estos viajes. No, por falta de viajar. No llevamos al cerebro a suficientes entornos donde se nos exigiera. Ese cerebro del niño fue exigido en Japón, luego fue exigido en Australia, y cuando viene a México es exigido en México. Y si va a otro país, va a ser exigido y se va a adaptar al cosmos. Y hay gente que no se puede adaptar a la colonia Roma en la Ciudad de México. No puede ir a Coyoacán. Él es banda, no es barrio. Muy bien, allí hay una serie, es un diagnóstico, es un modelo de psicología transpersonal. Para los que les encanta la psicología, no está de más leer nuevas psicologías. Hay muchas necesidades, muchas cosas que tenemos insatisfechas, pero que vienen por periodos históricos. Lo primero que tiene que desarrollar biológicamente el humano es las necesidades de sobrevivencia. La prueba Apgar es eso, son pruebas de sobrevivencia y las pasamos, pero no siempre el bebé cuando ha nacido se le ha satisfecho todas las necesidades intrauterinas, ni todas sus necesidades básicas. Y así vamos acumulando por periodos. Hay gente que no se le dieron todos los elementos intrauterinos y después no se le dio la nutrición y no creció mucho, y luego no se le dio la identidad verbal, no se le hablaba o solo se le hablaba con la letra T, tamales, tortas y tacos, no se le hablaba más. Si a un niño lo rodean de más vocabulario, tendrá una identidad verbal en 4. Pero también si se brincan la identidad emocional, le hablan pero no lo acarician, no lo tocan, no conviven con él, va a perder una buena parte de lo que su cerebro puede registrar en los entornos. Y hay que permitirle al niño tener todo tipo de emociones y todo tipo de discursos, porque el cerebro está absorbiendo, es un sistema abierto que puede reaccionar. Podríamos haber sido multilingües. Desafortunadamente por la educación todavía se está peleando si se deben conservar los lenguajes nativos de ciertas regiones, como los de la UNAM, que son muy nativos. O sea, es increíble que la gente quiere llegar a tener coherencia en la estructura de la realidad, que lo que dice lo hace, cuando tiene necesidades primarias insatisfechas. Necesidades de sobrevivencia, necesidades de nutrición. ¿Cuántas veces vemos gente que parece que está estudiando en la facultad, pero cuando se hace la prueba está anémico? ¿Saben qué es eso? Y no una anemia de ahorita, es anemia crónica. ¿Qué significa esto? Que su nutrición no fue completa. Obviamente los ideales de trascendencia o aspirar a que tu cerebro sea transformador y liberador o transmutador son cosas solo para genios o solo para gurúes o solo para grandes hombres. Veamos un poco de qué pasa internamente en los entornos intrasistémicos. En lo intrasistémico, cuando vamos afectando los diferentes entornos. El primer entorno era el uterino, pero después, pues que nos presentaron a la mamá, al papá, al tío, a la tía, etcétera, etcétera. Y no importa que a los 14 años o a los 18 nos hayan dicho, ¿sabes qué? Que yo no soy tu verdadero papá. Que nada más nos destruyen un poquito de identidad, pero toda la gran mentira de 14 o 18 o 24 años, o llamándole padre al que no te engendró, o llamándole padre tampoco al que te mantiene. Todo esto es una confusión verbal, pero por falta de identidad. Entonces, por eso vamos a ver un poquito cómo funciona el individuo entorno en tanto agente epistémico. Para esto hay que entender el siguiente concepto. Somos un sistema psicobiológico. Debería ser primero biopsico. Primero biológico y de ahí sale como algo emergente lo psicológico.
pero estamos acostumbrados a decir psicobiológico, que interactúa con el entorno bajo principios de retroalimentación e interdependencia. ¿Qué es la homeostasis epistémica? Homeostasis es un proceso de búsqueda de equilibrio. Todo sistema artificial o biológico tiende al equilibrio. A esto se le llama homeostasis. Te comiste algo que estaba descompuesto, el sistema intenta hacerse uno con lo que te comiste, y si no lo logra, pues lo expulsa. O sea, es muy simple, nuestros sistemas tienden al equilibrio. No te está cayendo bien, lo vomitas. No te cayó bien, lo expulsas por atrás, lo sudas. Nuestra capacidad de equilibrio es nuestra capacidad de orden. La búsqueda de equilibrio es una búsqueda de orden. Entra una manzana, la masticamos, trae muchos componentes químicos. Va a pasar un proceso de digestión y de asimilación, pero esa manzana se va a incorporar a nuestro sistema bajo el principio de homeostasis. Vamos a meter nuestro orden a esa manzana, y el orden que tenía la manzana se pierde para asimilarse a nuestro orden, y solamente así la manzana nos ayudó. Y si no la pudimos asimilar, la evacuamos casi con todo y cáscara, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le llamamos en teoría de la educación, o cómo es el concepto que yo les quiero vender, que es clave para todos los sistemas? Este sistema es inteligente y aprende. Y todos los sistemas que están aquí en teoría de la educación los vemos como sistemas inteligentes, aunque no lo sean, pero los vemos así. Y aprenden. Y por eso se desarrollan las teorías del aprendizaje. ¿Pero qué es el aprendizaje? Pues esto, aprender es resolver. Aprender es que la homeostasis llegue al resultado. Si tú metes algo a tu sistema y no lo logras incorporar, asimilar, entonces no aprendiste. Y cuando tu sistema lo logra incorporar, ya aprendiste. Al niño se le va dando poco a poco la comida, se le dice que va haciendo estómago. No se le da inmediatamente todos los alimentos. ¿Por qué? Porque su capacidad de homeostasis debe estarse entrenando, pero el niño va logrando poco a poco hacerse uno con las diferentes cosas que se le presentan. ¿Y esto qué produce? Aprendizajes. Y el niño va aprendiendo, consciente o inconscientemente. Muchos de los procesos de aprendizaje son inconscientes, pero otros son conscientes. Yo les voy a hablar de ciertos procesos para el pensamiento creativo y para el pensamiento crítico que no son conscientes ni inconscientes, son más que eso, son metaconscientes, y le llamamos procesos metacognitivos. Porque caminar cualquiera camina, respirar cualquiera respira, pensar cualquiera piensa, pero caminar y darte cuenta que caminas, respirar y darte cuenta que respiras, o pensar y darte cuenta que piensas, es un metaproceso, lo cual te puede llevar a reconocer realidades que ni te imaginabas. Ahora, los aprendizajes siempre vienen por interacción exógena. No tiene sentido decir que aprendes algo dentro de ti mismo. Aprender siempre es agarrar algo del entorno y que no te mate. Cuando tu homeostasis no fue buena, colapsa tu sistema y te mueres. Por ejemplo, métanse una cámara de gas, intenten hacer que sus pulmones se adapten al gas. Pasan 24 horas y no se adaptaron, colapsó el sistema, se murieron, envenenados. ¿Por qué? Pues por gas. Es tan simple, ¿no? ¿Cuánta gente está en una familia y esa familia la intoxica, la envenena y colapsa? Muchas veces no le da tiempo ni de ir al psicólogo, y mucho menos a foros de CONEFI, por donde hay tremendas reflexiones psicoanalíticas. No, y se suicida, colapsa el sistema. No solamente colapsamos en el estómago, podemos colapsar en los pulmones, podemos colapsar en la vista. Yo quise ver un día el sol y se me trastornó la retina. Un día quise oír todo lo que el volumen de la fiesta y me dañé. Y tengo ahora sonidos, ¿cómo le llaman? El acúfeno, el fenómeno acúfeno. O sea, ya ruidos permanentes. Destruí las membranas. El sistema colapsa.
¿Qué quiere decir que mi sistema no puede aprender? Sin embargo, un minero va adaptándose poco a poco. El señor que vende el gas se va adaptando poco a poco. Cuando yo era niño visité los basureros de Santa Fe, hoy casi primer mundo, allí en la Ciudad de México. Santa Fe era un basurero. Y ahí estaban los pepenadores, con sus teles, no había de plasma todavía, pero tenían sus teles y comían ahí. ¿Y cuál es infección? ¿Y cuál problema? Sin embargo, nosotros que íbamos de servicio social, salíamos con unas ronchas y salimos nauseados porque nuestro sistema no se lograba adaptar. Pero el humano se puede ir adaptando. ¿Se adaptó el niño cuando fue de meses a Japón? ¿Se adaptó o no? Y después se adaptó a Australia. ¿Y tú crees que si va a estudiar a Estados Unidos, el inglés de Australia no le servirá un poquito? ¿Y si tiene un amigo japonés no le servirá un poquito? ¿Verdad que sí? Pues es cosa de adaptación. Ahora, no le va a servir eso para comunicarse con los chinos, a menos que el chino hable un poco de inglés o un poco de japonés. Pero se van a adaptar. Los niños en las albercas se adaptan. No necesitan más que pongan a los niños en las albercas y aunque sean de diferentes países, se van a adaptar y van a empezar a jugar hasta que llega la mamá. No te juntes con ese porque ese es rubio, no te juntes con ese porque es moreno, tú eres niña, no juntes. Y vienen las disgregaciones de nuevo. La homeostasis epistémica entonces hay que verla como una búsqueda de equilibrio u orden intrasistémico en condiciones de aprendizaje por la interacción exógena, que nos dé el viento, compañeros. El aprendizaje ordenado lo voy a definir como una capacidad de recepción del entorno, asimilación de lo que el entorno nos ha dado y transformación de lo que el entorno nos ha dado, lo transformamos de manera armónica en conocimiento. O sea, esa manzana, esa experiencia que tuve, ese orgasmo que tuve, todos los encuentros, lo traduzco en conocimientos, en habilidades o en actitudes. A eso se le llama teóricamente una competencia. Y cuando te faltan estos tres, eres un incompetente, porque sabes pero no haces, o haces pero no entiendes, o entiendes y haces pero de mala onda, con mala actitud, o tienes buena actitud pero ni haces ni sabes. Una vez que tenemos estos conceptos, vamos a ver varios tipos de entorno, de individuo-entorno. Tenemos la gran definición que todo el mundo habla del individuo, que es la del biopsicosocial. Somos sociales por el proceso evolutivo de nuestra naturaleza biológica. O sea, primero fuimos animalitos biológicos, comimos, chupamos, mamamos, dormimos, crecimos un poquito y después empezamos a socializar. La socialización es una necesidad ya casi de avanzada. Lo más primario era socializar con tu mamila, socializa con la chiche, socializa con los calostros, con la leche de la madre. Y si no puedes socializar con eso, muchos niños tienen que abandonar el seno materno y empezar a tomar otro tipo de leches. Ahora, el cambio, porque ahí hay cambio, intercambio implica socialización, no al revés. El intercambio implica socialización. El cambio que que está presente en la socialización es un cambio físico. Cada vez que socializamos cambiamos físicamente, pero también cambiamos biológicamente. ¿Ustedes creen que estar cerca de ella no me afecta biológica y físicamente, así físicamente? Si a veces me afecta estar físicamente con alguien que tiene mal olor, pero casi de inmediato. Su mal olor me hace que me reaccione así, o su buen olor, voy. ¿Me expliqué? Pero también hay intercambio mental, y hay intercambio mental personal, y hay intercambio mental colectivo. Somos sociales al intercambiar nuestra naturaleza psicobiológica también. ¿Pero qué significa esto? Comunicar a través del lenguaje. Hay gente que tiene problemas con el lenguaje, serios problemas del lenguaje, oral, mímico y gráfico y de todos tipos de lenguaje. Son necesidades insatisfechas que impiden que tengamos pensamiento crítico y pensamiento creativo. Comunicar, compartir y crecer. Tenemos que socializar, tener o hacer pareja, hacer hijos, hacer familia, hacer sociedad, hacer estado. Pero si vivimos insatisfechos, la pareja, los hijos, la familia y la sociedad
la vamos a ir reproduciendo con insatisfacción. Vamos a ir reproduciendo fenómenos insatisfechos. Pero también se habla de un individuo en entorno bioplanetario o cósmico, o biofísico o bioespiritual. Esto ya no lo voy a desarrollar, me interesaba más el primero. Hay varios cambios que quiero mencionar. El cambio, ¿qué es? Es modificación de conocimientos, modificación de habilidades y modificación de actitudes. Eso es el cambio. Hay herramientas para el cambio. Por ejemplo, el pensamiento crítico es una herramienta. Yo sugiero esa herramienta, sobre todo mientras estamos escolarizados o vivimos en universidades. Pero también podría haber esto: vayan a terapia, tengan, por ejemplo, afirmación simbólica positiva. Significa eso, es toda una terapia. Hay que aprender a tener lenguaje verbal, pero que sea congruente con el lenguaje emocional y con el lenguaje corporal, y eliminar tabúes, creencias, filtros de realidad, dogmas, programaciones, conceptos, y tener mejores símbolos. Pero esto es todo una terapia. O tipos de terapia también podrían ayudar para el cambio. O la revolución, también eso puede ayudar al cambio. O palabras clave, hay gente que se agarra con una palabrita clave una temporada y con eso le está duro y duro y duro, y eso le ayuda al cambio, como un catalizador. O hay gente que se aprende eslogans, lemas, y con esos aforismos va por la vida. Mensaje verbal, corporal, ambivalente también produce cambios, etcétera. Ahora, para el cambio personal, ¿qué sugiero? Introspección. Pero no una vez a la semana, una vez cada vez que te sientes muy mal. Análisis. O sea, hay que analizarse, hay que descargar el exceso de programaciones mentales, conscientes e inconscientes que bloquean la expresión. Los no puedo, los mejor tú a donde tú quieras, no, mejor tú di. O sea, ¿cómo? Recapitular también ayuda al cambio personal. Reflexionar. Síntesis o conciliación de opuestos. Vivir en los opuestos, vivir en los extremos es vivir en la queja, vivir en los extremos. También proponer, también actuar. Todo esto lleva al cambio personal. Si alguna de estas no las han hecho, pues yo diría que no hay mucho cambio personal. Pero también hay cambios sociales, como ¿qué podemos hacer para el cambio social? Hay que ensayar la comunicación fructífera. 3D no es tercera dimensión. Una comunicación fructífera es cuando tú manejas 3Ds. Diálogo, porque hay cosas que hay que dialogar. Discusión, porque hay cosas que no hay que dialogarlas, hay que discutirlas. Y debate, hay cosas que no es para seguir discutiendo hasta la eternidad, hay que debatirlas y resolver. Diálogo, discusión y debate. Y 2 Rs, retroalimentación. Todos necesitamos retroalimentación, pero cognitiva y metacognitiva. No quiero retroalimentación cognitiva que me digas lo que ya te dije, sino hazme ver lo que no me he dado cuenta. Otras cosas para el cambio social es la organización social, liderazgos sociales o conciencia social. Vamos a ser agentes de conciencia social o de conciencia planetaria o de conciencia cósmica. Se puede ser, o sea, no lo veo por qué no. Marx lo hizo con la familia, lo hizo con el Estado, él propuso un cambio social clave. Lacan pensó mucho en el individuo, pensó en la sociedad, habló del cambio individual inconsciente, para él era clave. Nietzsche habló del individuo, habló de la sociedad, habló del hombre del futuro. El cambio individual para él era clave. Foucault, Heidegger, Fromm, Jung, y así podríamos hacer unas listas, pero eso no es importante, aquí queremos ver tu nombre, porque esos ya se murieron, a menos que quieran ser ustedes mediums. Y entonces entran en trance y empieza a hablar Marx, y empieza a hablar Lacan. Y yo no sé por qué, pero como me lo acabas de decir, haz de cuenta que me leíste un libro que ya leí hace años. Y dice, ay sí, perdón, es que me lo aprendí de memoria. ¿Cambio? ¿Aprender y seguir los modelos de otros es cambio para ustedes? ¿Eso es alienación o no? La educación, fíjense bien, es que me estoy educando, ojo con la educación. La educación no baja tu autoestima. Hoy en la mañana oí algo que casi me pongo a llorar. No lloré porque ya soy intelectual caduco. Tus preferencias y tus ideas, ¿qué dice la educación de ellas?
Tus ideas y tus preferencias, ¿qué dice la educación de ellas? Van en segundo lugar. Se reprimen e incluso se castigan tus pensamientos, tus acciones y tus ideales. Es más, todos lo sabemos, no quieres estar ahí. Te duermes en clase, te evades del celular, lo que sea, pero ahí estás sentado. Te dan estrellitas, te dan un primer lugar, un título. ¿Y a quién le dan el título? Al que se somete a la estructura del sistema educativo, al que pudo repetir lo que los muertos dijeron. No se premia al que dijo lo que pensaba. No sé si estoy siendo subversivo con la educación, pero esto está escrito en el libro, y hasta eso en la universidad me han seguido invitando. No se premia al que dijo lo que pensaba, al que expresó su visión. Hoy en la mañana escuché que un compañero dijo: el 80% de mi trabajo es mío, pero tuve que citar autores y tuve que poner bibliografía porque no se aceptan trabajos en los congresos si no se ponen ciertas condiciones de domesticación. No estoy siendo subversivo, estoy hablando de una alienación. Hay otras formas, hay modelos de pensamiento ya hechos y la gente quiere repetir autores, o su grupo de fans quiere estar en la porra. Digo, si a mí me dicen lacaniano, me dicen heideggeriano, me dicen caduco del no sé qué siglo. Si me dicen cartesiano, me siguen del siglo XVII. Si me dicen platónico, de hace tantos siglos. Por favor, yo soy Ariel. O modelos de conducta. Hay gente que no solamente sigue los modelos de pensamiento, sino los modelos de conducta. Se compra un traje parecido, un morralito parecido, el caminar. Todo esto es alienación. Yo sugiero generar y seguir modelos propios. Por ejemplo, se necesita para esto relajarse, afirmarte, sumar los recursos que tiene tu consciente con los recursos que tiene tu inconsciente. Aprende de todo lo que tu inconsciente tiene. ¿No te gustaría saber toda la información genética disponible? ¿Imaginas que me den todo lo que genéticamente tengo de información? Echar a andar todas las redes neuronales que son posibles y que ya tenía yo por default, pero que por el medio, por el entorno que tengo no he podido. Ahí. Compartir también. ¿Quieren cambios? ¿Quieren tener modelos propios? Compartan. Compartan sin afán que otros les crean. Si alguien te sigue, que sea para que se encuentre con él mismo. De esa manera promueve significado, o sea, dirección, arraigo y realidad. Y cada quien tiene que tener su dirección, sus propios pies en la tierra y su propia realidad. Pensamiento crítico es el último tema. El pensamiento crítico es aquello que permite conocer con incertidumbre, no es dogmático. El pensamiento crítico le antecede como base las formas de procesamiento básica, ordinaria, analítica, sea disciplinar o transdisciplinar. El pensamiento crítico reúne, religa a 5 tipos de pensamiento básicos: el reactivo, el lógico, el lateral, el creativo y el volitivo. Esta forma es aparentemente incompleta, pues suele verse como la condición instrumental sine qua non del comportamiento más inteligente humano. Sin embargo, actualmente puede desarrollarse más completa a través de procesos metacognitivos. El sujeto no solo procesa críticamente, sino que se da cuenta que está procesando de esa forma y no de otra, lo cual le da un significado extra a su experiencia. El sujeto resignifica constantemente su identidad transpersonal y la redimensiona con las visiones disciplinares y transdisciplinares. Esto es clave. La realidad compleja es un conjunto infinito de relaciones en constante cambio, la cual el sujeto puede pensar críticamente, la observa y afecta, y a su vez es afectado por ella. Con el análisis se simplifica y con la crítica se complejiza. Se tiene una visión del todo, de la parte y nuevamente del todo. Termino. He diseñado un modelo para tener pensamiento crítico, se llama COL. ¿Qué es COL? Un conjunto de recursos metodológicos y metódicos con propósitos pedagógicos. El más básico de estos propósitos
de ellos es lograr la comprensión ordenada del lenguaje para el adecuado planteamiento de temas y problemas que la ciencia, ojo, no es un solo lente, la ciencia, el arte, la religión, la filosofía o cualquier otra cosa nos planteen. Muchas gracias.